Si hay algo que asusta a los delincuentes, es el ser capturado. Para algunos, ser alcanzado por la policía y puestos a disposición judicial puede significar algo peor que la misma muerte, puesto que prefieren dejar este mundo que vivir en él aislados en una celda el resto de sus días. Sin embargo, algunos de los delincuentes más inteligentes y tenaces de la historia han estado por encima de esto. Fueron capturados, enjuiciados y encerrados en cárceles, pero eso no fue ningún impedimento para ellos. En la cárcel todo el tiempo lo tienes disponible para ti. Algunos estudian, otros arman jaleo, pero otros buscan insistentemente la manera de escapar. Hoy vamos a hablar de esos delincuentes, los más escurridizos y protagonistas de las fugas de prisiones más famosas de la historia. Si los italianos en general tienen fama de ser las personas más seductoras del mundo, Casanova es el estereotipo histórico por excelencia. Su nombre completo era Giacomo Girolamo Casanova y nació en Venecia en 1725. Desde bien joven cogió fama de ser aventurero y seductor, y aunque tenía otras habilidades, como ser jurista, matemático o filósofo, fue como conquistador que alcanzó su fama. Según su relato autobiográfico, fue capaz de conseguir nada más ni nada menos que 132 conquistas amorosas, lo que le ocasionó un sinfín de enemigos y envidiosos. Como consecuencia, fue detenido y encarcelado en la cárcel veneciana de los Plomos, reforzada en plomo en toda su extensión para evitar la fuga de los convictos. Sin embargo, esto no frenó a Casanova, que en 1756 construyó una herramienta con uno de los barrotes, gracias a la que cavó sin cesar en su celda. Sorpresivamente, Casanova fue trasladado a otra celda. No está claro el motivo, pero nuestro protagonista pensó que podría ser debido a que sospechaban de sus intenciones. Por ello le pidió a un monje con el que compartía celda que construyera él mismo el túnel mientras él vigilaba. Todo salió a pedir de boca y el monje y el seductor se fugaron de la prisión. Lo más increíble es que consiguió que otra persona construyera el túnel por él, seductor hasta el fin. La Torre de Londres hoy en día forma parte del Palacio Real y atrae a millones de turistas. Sin embargo, en el siglo XVI era una cárcel para delincuentes en un entorno de lujo, junto al río Támesis londinense. Precisamente en la torre fue encarcelado el jesuita John Gerard. Su delito: escribir a católicos enemigos del régimen mensajes ocultos con tinta invisible para enviar mensajes confidenciales. John decidió que los barrotes no iban a detenerle y abrió un agujero entre las piedras de la pared de su celda. Esquivó a los guardias y se fugó en un bote que estaba en el foso de la torre. Contó para ello, es cierto, con la ayuda del dueño de la barca, que ató una cuerda a un extremo del foso gracias a la que John fue arrastrado hacia la libertad. Desapareció y no se le volvió a capturar nunca. Durante la famosa Guerra Civil Americana, los encarcelamientos eran algo muy común, pero si de alguna cárcel no se tenía dudas de su seguridad, esa era la prisión del Ivy. Precisamente por ello se envió a algunos de los más importantes prisioneros de guerra capturados a esta prisión, entre los que estuvieron el coronel Thomas Rose y el general Hamilton, junto a varios de los hombres de sus batallones federales. Pero la guerra no había terminado y estos hombres no tenían ninguna gana de pasar el resto de sus días encerrados, por lo que se pusieron manos a la obra y cavaron un túnel a través del sótano de la prisión. Las condiciones allí eran totalmente insalubres. No en vano se llamaba a este sótano el infierno de las ratas. En menos de un día tenían el túnel terminado y más de 100 reclusos se fugaron del Ivy, siendo una de las fugas masivas más grandes de la historia, aunque prácticamente la mitad fueron capturados pronto. El resto consiguieron su objetivo, ridiculizaron la seguridad de esta prisión e hicieron historia. John Herbert Dillinger nació en Indianápolis, Estados Unidos, y no necesitó una fuga de prisión para pasar a la historia. John fue uno de los ladrones de bancos más famosos de todos los tiempos y se convirtió en un icono de la cultura popular norteamericana.
La prensa se hizo eco durante su vida de sus hazañas y el solo hecho de escribir su nombre vendía periódicos indiscriminadamente. Fue tan famoso que el cine le dedicó varias películas. La más famosa fue protagonizada por el actor Johnny Depp y se tituló Enemigos Públicos. Y es que a John no era fácil pararle los pies. Se fugó varias veces usando violencia durante los años 30, pero su fuga más sonada fue en el año 1934. Fue detenido, juzgado y llevado a la cárcel de alta seguridad del condado de Lake. Esta prisión no era la típica cárcel con guardias al uso, sino que estaba custodiada por el mismísimo ejército y fugarse era una misión imposible. John Dillinger talló un arma falsa en una pastilla de jabón y con ella logró presionar a los guardias para que abrieran su celda y pudiera escaparse. Otro ejemplo de fuga fue en el año 1933. Él y su banda diseñaron una audaz fuga de la cárcel de Lima, en Ohio, después de usar 2 rifles de contrabando contra 2 guardias de seguridad. La guerra de Vietnam fue un enfrentamiento encarnizado en el que murieron cientos de miles de soldados y civiles. En el bando norteamericano luchaba el que se convirtió en una leyenda, Dieter Dengler, nuestro protagonista. Aunque era de origen alemán, luchaba en la Armada de Estados Unidos y un día, sobrevolando Laos en el año 1964, vio cómo su avión fue derribado por el enemigo. Dengler sobrevivió, pero fue secuestrado, encadenado y torturado. Cualquiera habría dejado que sus captores se cansaran y se habría rendido, pero Dieter decidió luchar. Se hizo con algunas de las armas de sus captores, junto a otros prisioneros, y a punta de rifle escaparon camuflándose en la jungla. Después de ser rescatado, se encontraba en un estado lamentable. Para que te hagas una idea, tan solo pesaba 45 kilos y medía 1,75 metros de altura. Su historia es tan espectacular que fue llevada al cine en la película titulada Little Dieter Needs to Fly. El pequeño Dieter necesita volar. Aquí te presento a La Gran Evasión. Con este título, la historia se refiere a una de las fugas más espectaculares que han tenido lugar. Sus protagonistas consiguieron escaparse del Stalag Luft III, un campo de prisioneros a 150 kilómetros de Berlín en el año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Escaparse de una fortaleza como la del Stalag no es fácil, y el plan trazado tenía en cuenta muchas variables. Presta atención. Se construyeron 3 túneles: Tom, Dick y Harry. Estos eran los nombres de los túneles. Tom era el túnel de huida. Harry era el túnel de repuesto, el que habría que usar si fallaba Tom. Y Dick estaba previsto para ser descubierto en caso necesario y distraer a los alemanes en busca de pistas falsas. Se calcula que alrededor de 87 prisioneros lograron cruzar el túnel para cuando los alemanes se percataron de lo que estaba sucediendo. Tan solo 3 fueron capturados, el resto consiguió huir. Este relato inspiró películas como La Gran Evasión, que arrasaron en taquilla y pasó a ser leyenda por ser una de las fugas masivas más importantes de la historia. Alcatraz fue considerada en su momento como la cárcel más segura del mundo y se decía que era imposible fugarse de ella. Si alguien siquiera intentaba sobrepasar sus límites, se encontraría con todo un mar alrededor de ella, y es que Alcatraz se construyó en medio del agua de la bahía de San Francisco. Por eso, la condena a Alcatraz se reservaba para los criminales más peligrosos, violentos e influyentes de Estados Unidos. Para que te hagas una idea, el propio Al Capone cumplió condena en esta prisión. Pues bien, 3 de sus reclusos, Frank Morris, Clarence y John Anglin, se empeñaron en destrozar el mito de Alcatraz. Con mucha insistencia utilizaron chatarra como cortaúñas y cucharas para romper la pared en torno a los huecos de ventilación. Claro, esto dejaba un enorme agujero a la vista, que había llamado la atención de los guardias, por lo que creaban una pasta con el papel del periódico que les dejaban leer para tapar estos huecos. Una vez fuera de la prisión, fueron capaces de construir una pequeña embarcación hecha con impermeables y restos de barriles y se dirigieron rumbo a la libertad. Nunca se volvió a saber de ellos, por lo que realmente no está muy claro si murieron ahogados en la bahía de San Francisco o realmente escaparon.
Billy Hayes fue un norteamericano contrabandista que fue capturado en 1970 por las temidas autoridades turcas. La sentencia: 30 años en Sakhmalikar, Turquía, sin posibilidad de extradición. Al igual que Alcatraz, esta cárcel estaba en medio de las aguas en una isla, por lo que la fuga era una misión totalmente imposible. Pero claro, no era imposible para Billy. Planeó cuidadosamente su fuga, basada en conseguir el uniforme de un guardia, tras pelear con él y remar toda la noche hasta la costa. Si te parece poco peliculera la historia, escucha esto. Billy sabía que las autoridades turcas le buscaban por la fuga, de manera que se tiñó el pelo y cruzó el país a pie hasta llegar a Grecia. ¿Te suena el libro y película El Expreso de Medianoche? Precisamente está basada en la historia del legendario Billy Hayes. ¿Te ha gustado este top? ¿Conocías estas fugas de prisión famosas? Cuéntamelo en comentarios y contestaré a todos. Por cierto, puedes utilizar la caja de comentarios para sugerirme temas de los que quieres que hable o tops que te gustaría ver en el canal. Las ideas y comentarios que tengan la mayor cantidad de likes protagonizarán los siguientes vídeos.